Gobierno del Perú. El Perú primero. Vamos a continuar con el tema 2, que corresponde a la investigación y gestión de casos y de contactos de la Unidad 4 de Vigilancia Epidemiológica del curso de el abordaje y manejo de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en el primer nivel de atención. Dentro de los objetivos de la sesión tenemos entre estos, en primer lugar, que hay que conocer las definiciones de caso y de contacto, conocer los criterios de aislamiento, cuarentena y alta epidemiológica, conocer los procedimientos e instrumentos necesarios en la investigación, construir una cadena de transmisión. Con todos estos conceptos finalmente que se van a dar, vamos a hacer una integración final para ver el abordaje integral que debe tener un paciente, un caso de COVID, así como sus contactos. Vamos a iniciar con algunas definiciones operativas, que es una definición de caso, ¿no? Una definición de caso en su concepto viene a ser aquel conjunto de criterios estandarizados que pueden ser clínicos, epidemiológicos y de laboratorio que permiten clasificar a una persona como caso. Hay que recalcar aquí la palabra estandarizado, ¿no? Es decir, que es una definición que se va a usar durante toda la investigación. Estas definiciones pueden estar dadas ya sea por directivas que se dan desde el nivel central o pueden ser implementadas también durante la investigación de algún brote de acuerdo a las características clínicas, epidemiológicas del evento el que estamos en investigación. Un claro ejemplo de esto es cuando uno investiga un brote por alguna intoxicación alimentaria, genera definiciones de caso que solo sirven para el brote. Sin embargo, hay que recalcar, como les digo, de que ya existen algunas definiciones que han sido implementadas ya en las directivas nacionales y que son de uso a nivel nacional. Dentro de los tipos de definición de caso, los criterios anteriormente mencionados, tanto clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, van a dar o van a formar parte de tres tipos de definición de caso: un sospechoso, probable, confirmado. Caso sospechoso es aquel que cumple con los criterios clínicos con los epidemiológicos relacionados específicamente a las exposiciones que pueda tener una persona o al contacto que ha tenido con algún caso. Caso probable es un caso sospechoso con una prueba de laboratorio no confirmatoria positiva. En la mayoría de veces esta prueba no confirmatoria se trata de una prueba serológica. Y confirmado finalmente es el caso sospechoso o probable con una prueba confirmatoria positiva. En este caso, por ejemplo, para COVID lo que usamos es el PCR. En general, para la mayoría de las enfermedades son pruebas directas moleculares. PCR es las pruebas que nos permiten confirmar un caso. Las definiciones de caso en COVID van a ser muy similares a las definiciones de caso o a los tipos de definiciones de caso que ya existen, sospechoso, confirmado. Sin embargo, vamos a agregar aquí dos tipos más, que son los descartados y las infecciones asintomáticas. Estas definiciones son más operativas, dado que todo caso que se investiga y que se notifica tiene que recibir finalmente una clasificación final. Si no se confirma, este caso podría quedar como sospechoso, pero lo ideal sería que se pueda descartar y nosotros, como nivel central, como Centro Nacional de Epidemiología, tenemos que también implementar los criterios que nos permitan hacer hacer una clasificación final y decir si este caso no correspondió con el evento que se estaba investigando, ¿no? Tenemos una serie de criterios que han sido incluidos en el caso de COVID que nos van a ayudar a poder descartar si es que se trató o no de esta enfermedad. Asimismo, tenemos a las infecciones asintomáticas, que son incluidas dentro de las investigaciones y de los sistemas de vigilancia, dado que esta parte del espectro clínico de muchas enfermedades son de importancia en salud pública, dado que una persona que no presenta síntomas también puede transmitir la enfermedad. En COVID-19, por ejemplo, una persona con infección asintomática en una comunidad puede representar entre un 3 a un 5% de la proporción de contagios que se pueden presentar. Si bien es cierto, se puede decir de que un 3 a un 5% no es un número muy grande, pero si esto ya lo llevamos a niveles de población, sí puede representar una gran transmisión. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, como el Zika, en el cual el 80% de los cuadros son asintomáticos y cuya repercusión en la salud pública va a ser mucho más grande.
Bien, vamos a iniciar con las definiciones o con los criterios que se han incluidos para los tipos de definición de caso que se han incluido para COVID-19. Caso sospechoso viene a ser aquella persona con infección respiratoria aguda, es decir, que presente tos, dolor de garganta y al menos uno o más de los siguientes signos síntomas: malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar y congestión nasal. Lo que salta a la luz aquí es de que solamente tenemos características clínicas. Veíamos que en los conceptos de los tipos de definición de caso habíamos incluido también las exposiciones que esta persona pueda tener o los antecedentes epidemiológicos, que no están incluidos en esta definición que ha sido implementada en la última alerta epidemiológica, pero que si nosotros recordamos, en las primeras alertas epidemiológicas sí estaba incluido. ¿Por qué ya no se incluye este antecedente de regresar o de provenir o de haber residido en un área con transmisión o de haber tenido contacto con una persona que sea un caso para COVID? Es que actualmente la transmisión ya está muy dispersa, está en todas nuestras regiones, solamente tenemos que hacer una búsqueda activa. Y esto también trae a colación otro fundamento, ¿no? Que las definiciones de caso en el tiempo pueden ir cambiando. Lo veíamos para influenza en su momento, las definiciones de caso fueron cambiando, se fueron sacando, se fueron agregando algunas características clínicas, así también como los antecedentes. Son procesos dinámicos, todo evento que se investiga, todo brote son procesos dinámicos y por lo mismo no podemos tener definiciones de caso que sean estáticas. Tienen que darse de acuerdo con la situación en la que se encuentra el evento que estamos investigando. Caso confirmado de COVID-19 es el caso sospechoso, con una prueba de laboratorio positiva para COVID-19, sea una prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorias, simplemente PCR, o una prueba rápida de detección de confirmado, un caso de COVID-19. Otra cosa que recalcar, que nos hemos saltado la definición de caso probable, que en su momento también estuvo incluida dentro de nuestras alertas epidemiológicas, pero como producto final de un proceso de evaluación fue retirado en su momento, estaba incluido dentro de esta definición probable, las pruebas serológicas, pero nuestro país no tuvo en su momento la dotación total o la dotación suficiente de pruebas PCR que nos permitan hacer confirmación solamente con esta prueba. Es por eso que se agregó como criterio de caso confirmado los resultados positivos a una prueba rápida. Caso descartado. Eso es lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Son definiciones operativas que nos van a permitir darle una clasificación final también, porque si no se trató del evento, entonces esta persona tendría que ser investigado teniendo en cuenta otras posibilidades dentro de su diagnóstico, ¿no? Caso sospechoso que cumple cualquiera de las siguientes: 2 pruebas rápidas negativas con una diferencia de 7 días entre la primera y la segunda muestra, 2 PCRs negativos con una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda muestra, un PCR negativo en los 7 días desde el inicio de síntomas, más una prueba rápida negativa después de los 7 días de la prueba PCR. Son criterios que, bueno, quizás no se puedan adaptar a todas las realidades que existen en nuestro país, dado que no todos tienen la suficiente cantidad de pruebas rápidas, no todos tienen la suficiente cantidad de PCRs para poder hacerle en secuencia a estos pacientes y darles una clasificación final. Como les dije hace un momento, se debe hacer el intento de ver si de verdad se trató de un COVID. Pero si no fue así, dentro de nuestro sistema podrían quedar clasificados como sospechosos y que de todas maneras van a aportar para el análisis final que nosotros hacemos en cuanto a morbilidad, mortalidad y otras variables que se analizan, ¿no? Entonces, esta definición de caso descartado, que si bien es cierto tiene múltiples criterios, tienen por ahí, como les menciono, que no se puede adaptar, idealmente tendrían que realizarse, pero si no se puede, va a ser o tiene que ser dado según las indicaciones de cada dirección de epidemiología o de cada región. La infección asintomática de COVID-19. Mencionamos hace un momento de que es una definición operativa más, va a depender mucho de qué tan grande es la repercusión en salud pública de este tipo de presentación clínica de una enfermedad. Ya lo mencionábamos, que en otras enfermedades este tipo o este espectro, esta parte del espectro de la enfermedad sí representa un problema de salud pública. En COVID-19 mencionábamos que representa aproximadamente entre el 3 al 5%
de todo el proceso de transmisión que se da durante este brote. ¿A qué se denomina una infección asintomática? Persona que no presenta signos o síntomas de sospecha COVID-19, pero que tiene un resultado positivo a prueba rápida. Estos casos, cuando uno los investiga, producto de un tamizaje, estos tamizajes que se han venido realizando en mercados y en otros lugares cerrados, en algunas instituciones públicas, nos van a dar algunos resultados. No puede ser un PCR positivo o una prueba rápida positiva. Estos casos finalmente, o estas personas van a ser clasificadas como casos. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que como infección asintomática no van a tener una fecha de inicio de síntomas. Consecuentemente, estas personas no tendrían por qué ingresar en el análisis de una curva epidemiológica ni del nivel de actividad que pueda tener esta persona como caso dentro del total de un brote, ¿no? Veíamos, por ejemplo, existen muchas curvas epidémicas que se han elaborado en múltiples regiones de nuestro país, que no tienen pues esa forma de campana que fue descrito ya hace mucho tiempo, sino tienen una especie de picos, pero picos que sobresalen de la pendiente normal con la que debería evolucionar un brote. Es por eso que las infecciones asintomáticas, si bien es cierto, deben ser contabilizadas como parte de la carga de la enfermedad, no deberían ser analizadas para la curva epidémica ni para el nivel de la actividad de un brote. Definición de contacto. Bueno, podemos aplicar el mismo concepto. Podemos decir que se trata de criterios estandarizados, pueden ser epidemiológicos principalmente, pero hay algunos criterios que hay que tener muy en cuenta cuando uno va a hacer la evaluación de un contacto, es decir, a quién yo lo voy a clasificar como un contacto y a quién no. Los criterios, o dentro de estos criterios que hay que tener en cuenta, tenemos al tiempo, a la distancia, a la presencia o ausencia de síntomas, al uso de equipo de protección personal y al ambiente. Tiempo relacionado con el hecho de qué tanto transcurro o qué tanto tiempo yo paso al lado de una persona. No hay un tiempo establecido. Algunos dicen 15 minutos, algunos dicen 2 horas, algunos dicen que depende mucho del ambiente, porque yo puedo estar conversando con una persona por más de 2 horas, pero estoy en un ambiente abierto con mucho aire. Probablemente yo no tenga el mismo riesgo de contagio que una persona que está en un lugar cerrado, que solamente permaneció 15 minutos, que conversó sin tener las medidas de prevención, sin una mascarilla. Entonces el riesgo de esta persona va a ser mucho mayor. El tiempo es una variable que hay que tomarla con pinzas, hay que saberla analizar. No hay un tiempo establecido si lo revisamos en los guías, en los protocolos internacionales. Sin embargo, se mencionan en algunas 15 minutos, en algunas 2 horas, pero va a estar relacionado mucho con el ambiente en el que uno tiene contacto con esta persona. Distancia. Este criterio está muy relacionado con la balística, con la velocidad en la que puede ser expulsada una secreción, ya sea al toser o al estornudar. Todas las personas cuando hablan liberan secreciones en el ambiente. Estas salen con una velocidad mucho menor a que una persona, por ejemplo, libera secreciones cuando tose o cuando estornuda, ¿no? La distancia que está establecida, que son 2 metros, ha sido dado que, o se ha planteado dado que las secreciones, las gotas, que son mucho más grandes, son las que llevan mayor carga viral y las que tienen mayor probabilidad de que puedan transmitirle la enfermedad a una persona, ¿no? Entonces se ha visto pues de que en esta distancia es donde el riesgo es mucho mayor de contagio. Presencia o ausencia de síntomas. No va a ser lo mismo un contacto de un asintomático que el contacto de una persona que sí hizo síntomas. Es probable que a este contacto yo le haga un seguimiento mucho más cercano, más aún si tiene factores de riesgo, que a un contacto de una persona que no tiene síntomas. Este es un escenario que se ha planteado mucho durante la intervención del brote. Tuvimos dentro de los informes que se nos enviaban que existía el contacto del contacto. Este término no existe, el contacto del contacto no existe. El contacto va a estar definido básicamente por el hecho de que esta persona tuvo o estuvo cerca o no de una persona que tuvo síntomas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando establezcamos nuestra cadena de transmisión, estar incluyendo personas cuyo riesgo de que se hayan contagiado con la enfermedad va a ser muy bajo. Y el uso del equipo de protección personal específicamente referido para el caso de los trabajadores de salud, ¿no?
El principal riesgo que hemos observado, y esto no es de ahora, esto ya viene desde los brotes anteriores de SARS-CoV-1, del MERS, inclusive del ébola, que el punto crítico en cuanto al riesgo que existe cuando un trabajador de salud usa su EPP es el momento que se retira. Es por eso que en su momento, por ejemplo, dentro de las guías que se plantearon para ébola, se planteó de que una persona o una tercera persona supervise el momento en el cual un trabajador de salud se retira su EPP para identificar aquellos puntos en los cuales cometió algún error, y de ser así, esta persona tendría que ser mandado a su cuarentena. Ese es el escenario ideal de trabajo. Lamentablemente, esto no se puede hacer en todos los establecimientos, básicamente porque no existe el personal de salud suficiente, pero que sin embargo nosotros debemos de tratar de implementar algunos mecanismos que impiden de que este retiro sea muy riesgoso. Recuerdo mucho cuando visitamos a la región de La Libertad, por ejemplo, ellos habían implementado un sistema de retiro progresivo, es decir, era una especie de callejón que tenía una serie de estantes que estaban puestos ahí al costado de esta vía, donde la persona, conforme se iba sacando, iba dejando y no podía regresar. De esta manera, el trabajador que cumplía o que seguía todos estos pasos, su riesgo de que se haya contaminado con alguna secreción va a ser mucho menor, ¿no? El riesgo quizás por ahí va a ser mayor cuando uno trabaja en los equipos de respuesta rápida y tiene que retirarse el EPP por ahí en la calle, o hay muchas personas que lo hacen hasta en el mismo auto donde se trasladan, o en el mismo o en la misma casa que se visita, ¿no? Entonces, para este punto sí es muy necesario que nosotros tengamos en cuenta todos los pasos necesarios y que deben de cumplirse de esa manera para el retiro de los EPPs. Bien, entonces, en base a estos criterios, se han elaborado definiciones de contacto que van a implementarse o que van a usarse ya sea en la comunidad como en trabajadores de salud. Comunidad va a ser aquella persona, o se va a definir como contacto, aquella persona que comparte o compartió el mismo ambiente con un caso de COVID-19 en una distancia menor a 2 metros, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, centros penitenciarios. Y en los trabajadores de salud, el personal de salud va a ser contacto aquel personal de salud que no usó el EPP o no aplicó el protocolo para la puesta, retiro y desecho, reiterando que la parte del retiro es la parte más crítica del mismo durante o después de la evaluación de un caso COVID. Es decir, en base a estos criterios, tenemos que dos definiciones de contacto que se deben usar en la comunidad y en los trabajadores de salud, entendiendo que el riesgo en comunidad no va a ser el mismo que el riesgo en trabajadores de salud. Bien, hay otros conceptos más que hay que tener en cuenta y hemos tratado qué es una definición de caso, una definición de contacto, cuáles son los criterios que se toman en cuenta para una definición de contacto. Ahora vamos a hablar sobre los periodos en los cuales a una persona se le debe poner en cuarentena o en aislamiento dependiendo de algunas características. En cuanto a la cuarentena, es un periodo que se va a dar básicamente en los asintomáticos, en el cual se le va a restringir su desplazamiento 14 días desde su captación. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales, o el contexto en el cual yo voy a aplicar cuarentena? Contacto de un caso confirmado a partir del último día de exposición con el caso, y también en los viajeros que retornan a sus lugares de origen, ¿no? Principalmente, como hay que recalcar acá que son en los asintomáticos. ¿Quiénes entran aquí? Por ejemplo, yo voy a investigar un caso de COVID, esta persona vive con su familia, obviamente en su casa, tiene 4 o 5 personas que no presentan ningún síntoma, pero que sí han estado en contacto con el caso. Estas personas, como no presentan síntomas, van a entrar a cuarentena. ¿Cuántos días? 14 días. En cuanto al aislamiento, el aislamiento va a ser el tiempo en el cual se le va a restringir el desplazamiento 14 días desde el inicio de síntomas a las personas que obviamente tienen síntomas. Yo no voy a hablar de aislamiento en las personas que no tienen síntomas. ¿Cuántos tipos existen de esta intervención? Puede ser en casa, en su domicilio, que se da básicamente para los cuadros leves, o puede ser en un hospital, que se da principalmente para los cuadros graves, moderados o que tengan factores de riesgo.
Esa es la forma como se ha venido trabajando hasta la fecha. Yo capto un caso de COVID-19, tiene síntomas, lo aíslo, 14 días. Esa es la manera correcta de uno cómo se debe, o de cómo uno se debe de clasificar estos términos. A sus contactos, como no tienen síntomas, los mando a cuarentena. El fondo, el tiempo, el periodo es el mismo para ambos, pero el concepto, la palabra con la que vamos a identificar a ambos periodos es lo que varía. El aislamiento para los sintomáticos y la cuarentena para aquellos que no presentan síntomas. El alta epidemiológica, una vez que yo ya seguía a mis contactos, a mis casos, va a ser aquel que se brinda 14 días después del inicio de síntomas o de la captación de los casos o de los contactos. Si yo capté un caso sintomático que fue leve en su momento, pude haberlo confirmado, no pasó los 14 días, esta persona ya puede recibir el alta epidemiológica. Esto dado que, y vamos a traer ya aquí algunas otras definiciones más, está dado básicamente por el periodo en el que una persona pueda transmitir este proceso a otra persona, ¿no? Solo si se ha recuperado clínicamente, esto es otra de las características muy necesarias. Algunas guías internacionales mencionan que tienen que pasar por lo menos hasta 72 horas sin ningún síntoma para poder darle el alta epidemiológica. Y en el caso de un brote que se presente en una comunidad, como ya se mencionó en la charla anterior, deben transcurrir hasta 2 periodos de incubación que pueden ser entre 28 o hasta 30 días con fines operativos, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que el alta epidemiológica va a ser aquel evento que nosotros vamos, o aquel proceso, aquel evento que nosotros vamos a dar al final de que esta persona terminó su cuarentena o su aislamiento. Si fue un contacto que ingresó a su cuarentena, 14 días no hizo síntomas, recibe el alta epidemiológica y esta persona podría retomar sus actividades siempre con las medidas de prevención. Paciente sintomático que pasó su aislamiento de 14 días, no presentó complicaciones, se ha recuperado clínicamente, puede recibir el alta epidemiológica. Procedimientos en la investigación. Toda investigación, ya sea de casos, de contactos, investigación científica, tiene procedimientos establecidos. En el caso de la investigación de casos y de contactos, son aquellos procedimientos realizados en la búsqueda de evidencias que permitan confirmar o descartar una enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es el hito o cuál es la piedra angular de toda investigación? Nuestra definición de caso. Nuestra definición de caso con todos los criterios epidemiológicos de laboratorio y clínico. Toda esa evidencia que se recoja gracias al buen uso de nuestra definición de caso va a definir el resto de procesos que nos van a permitir darle a estas personas una clasificación final dentro de nuestro sistema de vigilancia. ¿Cuáles son las características de todo proceso? En general, no necesariamente de COVID, ya sea para casos o para los contactos, que se debe realizar en las primeras 48 horas. Idealmente se debe realizar inmediato. Pero ¿por qué se plantea este periodo de 48 horas? Se da porque no todos los establecimientos tienen la misma accesibilidad, no todos los establecimientos tienen conexión a internet, no todos los establecimientos tienen celular, qué sé yo. Todas las herramientas necesarias para poder notificar a tiempo y para poder investigar a tiempo. En algunas regiones la notificación de un evento puede demorar 7 días, hasta 2 semanas inclusive, y no porque el personal no cumpla con su función, sino básicamente porque las condiciones con las que trabaja no son las ideales, ¿no? Al inicio de un brote se deben tomar muestras a todos los casos para confirmar o para descartar y luego se deben priorizar. Eso es cómo se ha venido trabajando hasta la fecha en todos los brotes. No se trata de hacer un censo a toda la población. No hay sistema de salud que pueda sostener tal magnitud de la intervención, ¿no? Bueno, quizás algunos países que sí han podido darse el lujo de hacerle PCR a gran parte de su población, pero en nuestro caso no contamos con los medios necesarios para poder hacer este tipo de intervención. Es por eso que nosotros siempre tomamos muestras al inicio del brote y luego de eso priorizamos a aquellas personas que tienen riesgos, aquellos cuadros graves o por solicitudes directas de sus médicos, ¿no? Es obligatorio el llenado de la ficha clínico-epidemiológica. Este es el instrumento principal de nuestro sistema de vigilancia, ya que podría inclusive tomarse como que es un documento legal. Nosotros allí ponemos nuestra firma, recogemos características de la persona, características clínicas, características epidemiológicas, que luego tienen que ser subidos a nuestro sistema web.
Y luego de la investigación se debe remitir un informe que, bueno, como siempre se ha venido trabajando, debe constar de un informe inicial, de seguimiento y final, pero en situaciones como esta, esto cambia y se tiene que adaptar. Los informes a veces salen según la necesidad o según pedido expreso de los decisores. Construcción de la cadena de transmisión. Una vez que ya hemos identificado nuestros casos, hemos identificado nuestros contactos o tenemos en claro cuáles son los criterios para identificar a nuestros contactos, tenemos unos pasos bien simples para poder construir esta cadena de transmisión, ¿no? Esos casos, en primer lugar, viene dado por la identificación de la fuente de la infección, es decir, en el caso yo voy a ver por dónde viajó, qué estuvo haciendo, con quién se reunió, para ver o para poder identificar a las potenciales personas que tuvieron o que pueden enfermar luego de haber tenido contacto con el caso. Identificar los contactos y los posibles casos secundarios. Muchas de las veces cuando iniciamos la investigación no solamente encontramos contactos, sino también ya encontramos casos. Dentro de una familia hemos tenido personas que enfermaron y a pesar de que se aislaron, sus contactos finalmente hicieron síntomas, ¿no? Y el seguimiento de los contactos en los periodos que ya se han establecido. Criterios importantes a tener en cuenta para poder construir nuestra cadena de transmisión y para poder hacer una adecuada identificación de los contactos, viene a ser que tenemos dos periodos acá. El periodo de incubación, que viene a estar definido como el periodo en el cual desde que una persona tiene contacto con un caso hasta que presenta síntomas, que normalmente, bueno, según lo que se ha investigado y de lo que se conoce del COVID, va entre 2 hasta 14 días y en promedio es entre 5 a 6 días. Y el periodo de transmisión, es decir, en qué momento este caso puede pasarle la enfermedad a otra persona. Y según la evidencia actual, sabemos que puede transmitir la enfermedad desde 3 días antes de que se inicien los síntomas hasta 8 días luego. Es decir, que esta persona, desde antes que presente síntomas, que presente fiebre, dolor de garganta, tos, malestar, esta persona ya puede transmitir esta enfermedad a las personas que viven con él o a las personas que han tenido contacto cercano con él. Estos periodos finalmente tienen que ser muy bien entendidos porque en nuestra mente nosotros tenemos que tener ya una línea de tiempo cuando uno va a hacer la investigación de un caso, ¿no? Esto es de manera esquemática. La línea negra representa el periodo de la evolución de este evento en una persona, ¿no? Tenemos un primer periodo en la cual va, como les mencionaba, el periodo de incubación, que es de 2 a 14 días, hasta la flecha roja, que es donde una persona inicia síntomas, y luego de eso todo el periodo posterior en el cual va presentando el cuadro clínico, puede contagiar a otras personas, puede ser hospitalizado, inclusive puede hasta fallecer. Entonces acá tenemos que tener en cuenta estos periodos que se han mencionado, ¿no? ¿Cuándo es que una persona puede pasar o puede transmitir la enfermedad a otra persona? Se decía, lo que se sabe hasta la fecha es de que son 3 días antes del inicio de síntomas hasta 8 días después. Inclusive hay algunos estudios mucho más recientes que dicen que se puede transmitir hasta 10 días, pero la mayor cantidad de artículos que se han publicado nos hablan de hasta 8 días, ¿no? Es en este periodo donde nosotros vamos a identificar a las personas que tuvieron contacto con este caso, vamos a identificar por dónde se trasladó esta persona, qué lugares visitó, si tuvo viajes o no, dado que es en este periodo donde nosotros vamos a identificar a todas esas potenciales personas que se pudieron contagiar y que luego van a hacer casos, ¿no? Este ejercicio, este tipo de intervención nosotros lo hicimos con el primer caso, cuando se captó esta persona, tuvimos que ir inclusive hasta la clínica donde él se estaba atendiendo y lo que hicimos fue revisar las cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros fuimos tomando como contactos a aquellas personas que tenían contacto directo, desde la recepción, desde la enfermera que lo atendió, que le puso el inyectable, con quién subió en el ascensor, con quién fue el médico que lo atendió, dado que era el primer caso y nosotros tendríamos que captar a la mayor cantidad de contactos para poder aislarlos y tratar en su momento de que esto no sea muy, muy, muy explosivo, ¿no? Que si nosotros no hubiéramos hecho quizás esta intervención, la cantidad de casos hubiera sido mayor. Todas estas personas fueron llevados luego a un periodo de cuarentena, ya que no presentaban síntomas por 14 días y luego de eso se les pudo dar de alta. Sin embargo, esta persona no solamente tuvo contactos allí,
También se identificaron contactos en su casa, se identificaron contactos en otros sitios que él visitó, como las casas de sus familiares, por ejemplo, y todos ellos fueron ingresados a este seguimiento, ¿no? Entonces, se recalca de esta manera pues la importancia de conocer estos periodos en los cuales una persona puede transmitir la enfermedad para poder hacer una identificación adecuada de nuestros contactos. Esto es parte de un informe técnico que se elaboró, esto es de la región Loreto, ¿no? En base a la información que la misma región iba subiendo en cuanto a la transmisión entre los contactos en esa región. Este gráfico lo que pone en el lado izquierdo tenemos en el color un poco azul el sexo femenino y el verde a los varones, ¿no? Las rayitas lo que significan es el lugar donde tuvo contacto esta persona. Tenemos, por ejemplo, el centro de estudios, centro laboral, algunos que no se conocía y en el seno familiar. Por ejemplo, tenemos que en la parte inferior izquierda esta persona de sexo femenino tuvo contacto con 8 personas en su centro de estudios. Luego, una de estas tuvo contacto, no se sabe dónde exactamente, con otras 2 personas y transmitió este proceso, ¿no? Entonces, acá ya tenemos una primera generación formada hasta la persona que transmitió, bueno, en un lugar donde no se conoce, y hasta una segunda generación. Sin embargo, si vemos aquí en el lado derecho, esta persona que tuvo contacto con 10 personas en su centro laboral, de estas 10 personas, algunas otras tuvieron contacto con otras personas dentro de su seno familiar y asimismo estas otras personas transmitieron la enfermedad hacia sus contactos. Si vemos acá, tenemos hasta 3 generaciones que se han formado en esta cadena de transmisión. ¿Para qué nos sirve esto? Para decir que finalmente, si ya existe una tercera generación y esto es un evento que se ve o que se ha visto muy reiteradamente dentro de nuestro análisis, podemos afirmar que ya estamos en una transmisión en la misma comunidad. Es decir, que ya no vamos a poder rastrear a todos. Sin embargo, esta información es crucial cuando nosotros estamos interviniendo en la parte inicial de todo brote. La información que sale de aquí también nos va a ayudar para calcular algunos otros indicadores como los intervalos seriales y calcular ese famoso R0, ¿no? Entonces, esta información que nosotros podemos recoger de una cadena de transmisión, de una investigación de casos y de contactos, finalmente nos pueden servir para un análisis posterior, un poco más complejo, un poco más avanzado, que nos indiquen de una mejor manera cómo es que está produciéndose el brote en nuestra población. Bien, ahora vamos a hacer una integración de todos los conceptos que se han mencionado, tanto definición de caso, de contacto, los periodos de aislamiento, de cuarentena, construir una cadena de transmisión y el seguimiento que deben tener este tipo de personas, ¿no? Todo va a partir del caso o el contacto que nosotros vamos a captar. Este caso puede ser captado, qué sé yo, vía líneas 113, puede ser porque yo soy médico y estoy atendiendo a un caso y lo tengo que notificar, o puede ser porque yo capto porque yo trabajo en región y estoy en el punto de ingreso haciendo el triaje necesario, ¿no?, que se ha implementado hasta la fecha como lo hemos visto, y yo puedo captar a esta persona. Como resultado de esta actividad yo voy a tener 2 tipos de casos. A una persona que sí presenta síntomas y a una persona que no presenta síntomas. A una persona que presenta síntomas, tiene el antecedente epidemiológico, viene de una zona con transmisión, su clínica es compatible con la definición de caso, obviamente se trata de un caso que se tiene que notificar mediante nuestra ficha clínico-epidemiológica de COVID, o en el sistema SIC-COVID, que ha sido dado como el F200, ¿no? A esta persona hay que hacerle una prueba diagnóstica que va a depender del tiempo de la evolución de la enfermedad. Si es menos de 7 días, se le va a hacer un PCR, y si es más de 7 días, se le va a hacer una prueba rápida. ¿Por qué? Porque, como en otras enfermedades, el aumento del título en los anticuerpos se presenta principalmente a partir del 6º, 7º día. Es decir, en los primeros 7 días es muy poco probable que nosotros encontremos una prueba rápida positiva, y esto ha sido tema de mucha discusión. ¿Por qué? Porque la prueba rápida fue de tan amplio uso que se le aplicó por allí a personas que estaban en sus primeros días de enfermedad, salían negativos, o se complicaban luego, eran hospitalizados y decían la prueba rápida no sirve. No, no es que no sirva. Cada prueba tiene sus momentos en el cual se deben de hacer, ¿no?
Hay que hacer una búsqueda e identificación de los contactos. Si es que se identificara algún contacto que tiene síntomas, vamos a regresar hasta el flujo 1, es decir, se va a manejar como un paciente que tiene síntomas. El aislamiento, dado que tiene síntomas, se va a hacer hasta 14 días desde la fecha de inicio de síntomas junto a sus contactos. Si es un cuadro leve, va a ser en su domicilio, luego del cual, transcurridos estos 14 días, y si ya no tiene síntomas, esta persona podría recibir el alta epidemiológica. ¿Qué pasa si es un cuadro que fue moderado, crítico, tuvo factores de riesgo? El alta de este tipo de pacientes sí va a estar dado por el médico que lo está tratando, ¿no? Bien, esto es uno de los grupos, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente que yo capto no tiene síntomas, pero representa un contacto o estuvo en exposición o estuvo en una zona con alta cantidad de casos? A esta persona se le va a enviar a cuarentena 14 días desde la última fecha de exposición, ya sea a la ciudad, o de la ciudad de donde viene, o ya sea al caso, ¿no? Si esta persona durante ese tiempo de seguimiento presenta síntomas, lo vamos a manejar como un sintomático, nos vamos al flujo 1, pero si dentro de este seguimiento la persona, 14 días, no presenta ningún síntoma, esta persona podría recibir el alta epidemiológica. Ahora, ¿qué pasa si es que esta persona es un asintomático, pero por X motivos yo le hice una prueba y salió positivo? Esto entra como caso, tiene que ser notificado en nuestro sistema. Ojo, recalcar que no va a entrar en el análisis de nuestra curva epidemiológica porque no tiene síntomas, y a este paciente se le va a hacer la misma intervención. Vamos a hacer una búsqueda, la identificación de sus contactos, a quienes se les va a poner en cuarentena 14 días, y si no presentan síntomas estos contactos, se les da el alta. Sin embargo, si cualquiera de estos contactos presentase síntomas, entonces se le va a tener que manejar como un paciente que sí presenta síntomas y nos vamos al flujo número 1. De esta manera es como integramos todos los conceptos, todas las definiciones previas que se han brindado durante la charla, y que finalmente esto es lo que teníamos que nosotros que mentalizar y tendríamos que tener en cuenta cada vez que nosotros hagamos la intervención o el abordaje de un caso COVID. Estas son las referencias bibliográficas que se han usado para la presentación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.